Estamos con Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez es ex viceministro de Economía de Argentina. Es un economista de larguísima trayectoria, un académico, que en los últimos tiempos su nombre tuvo repercusión porque aceptó ser uno de los principales asesores económicos de Javier Milei, el candidato, ¿cómo decirlo?, de ultraderecha de la Argentina, el candidato ultraliberal que irrumpe en el escenario político argentino. Carlos, lo primero que te quería preguntar era, ¿cómo te encontraste con Milei? ¿Por qué Milei de repente te genera algún tipo de esperanza para sumarte a sus equipos? Mira, a Milei el primer recuerdo que tengo personal es un seminario que dio en la Universidad del SEMA. Yo como rector estaba sentado en la primera línea y lo tenía Milei en el parado hablando. No fue un recuerdo muy feliz porque lo trató muy mal a Keynes, me acuerdo. Vos viste cómo es Milei, ¿no es cierto? Muy extrovertido. Así que le hice varias preguntas un poco agresivas o un poco más agresivas que él, digamos. No fue un encuentro muy feliz, pero era un hombre inteligente en ese mismo momento. Más allá de la agresividad, no decía pavadas. Y eran pavadas desde la derecha económica, de cualquier manera, debo decir. No me gustaba esa manera de ser de él, muy agresivo hacia Keynes. En aquella época era el Milei anti-Keynes nada más. Después fue el Milei muy liberal y después se convirtió en el Milei de derecha. Y ahí me empezó a gustar mucho más porque resulta que yo toda la vida me consideré una persona conservador de derecha. Yo admiraba profundamente a Ronald Reagan y a Margaret Thatcher. Desde los 14 años, bueno, no existían en esa época, ¿ok? Pero o sea, yo era reganista. ¿De derecha o de ultraderecha eras vos? Derecha conservador. Definirlo como quiera. Argentina es un país de definiciones libres, yo diría. Cuando yo ponía en Twitter, recuerdo que yo era liberal de derecha, me comían crudo los liberales libertarios, los austríacos. Me decían que es imposible, que es inconcebible un liberal de derecha. Y yo le ponía escritos de Ronald Reagan definiéndose as conservative liberal. Y yo decía, pero Reagan es conservative liberal. Yo soy conservador liberal de derecha y no soy un libertario, por ejemplo. Un libertario querría irse tanto a la derecha que eliminaría el Estado. Yo no comparto eso, yo creo que tiene que haber un Estado para organizar a los millones de seres humanos que hay en una sociedad. Fíjate lo que costó cerrar la convertibilidad, cambiar la convertibilidad, costó mucho. Fue grave la crisis. Le costó a los radicales en realidad. O sea, Menem la dejó más o menos funcionando, pero duró 2 años más. Fue todo un proceso grave cerrar la convertibilidad. ¿Van a dolarizar? Sí, ya Milei lo ha propuesto en su plataforma. Eso es algo que yo lo vengo diciendo en la Argentina desde 1979, que vengo hablando del tema. Dolarizar, convertibilidad. Es reconocer una realidad que siempre existió en toda Latinoamérica prácticamente. ¿Qué haría con Aerolíneas? ¿Qué haría con quién? Aerolíneas Argentinas. Ya una vez se vendió, ¿no es cierto? La vendería. Yo la vendería. ¿Por qué? Porque es una pérdida. ¿Cuánto? Yo no entiendo por qué el Estado es bueno produciendo. ¿Cuánto tiene? Es que yo no entiendo por qué en una economía capitalista el Estado tiene que tener empresas. ¿Cuánto tiene de pérdida Aerolíneas Argentinas? No tengo ni idea. Pierde. ¿Pero no tiene idea? No. ¿Y entonces por qué sostiene que hay una pérdida? Porque sé que tiene pérdida, pero no sé cuánto es. ¿Y cuánto evolucionó la pérdida de Aerolíneas Argentinas? No sé. Por ejemplo, los datos oficiales dicen que cayó en 5 años. Así como no sé cuánto ganás vos y te dejo trabajar. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver tampoco. De repente no tiene pérdida, de repente tiene superávit y usted no lo sabe. Es que no tiene superávit, estoy seguro que no tiene superávit. ¿Pero cuánto tiene de pérdida? ¿Es significativa, no significativa? Es relevante tu pregunta. Sí que es relevante. ¿A vos te parece relevante? Claro, porque si, por ejemplo, si tuviera, hace 4 años tenía 700 millones de dólares, ahora tiene 200 millones de dólares de déficit. Genial. Le bajaron el déficit. De repente tiene una empresa. Tiene 200 millones de dólares. ¿Qué haría con YPF? YPF es privada. No. El gobierno tiene una participación. Sí, mayoritaria, ¿no? Supongo que sí. ¿Y qué haría con eso? Lo pensaría, pero es una participación. Yo creo que la ANSES puede tener una participación en este momento, dado que estamos en un sistema de reparto y el ANSES está ahorrando, suponiendo que ahorra. ¿Okay? Pero el Estado en sí mismo, hacete la pregunta de por qué el Estado tiene que tener participación en empresas privadas. Bueno, porque hay empresas que por ahí prestan servicios
que un Estado tiene que dar, y si no está el Estado no los presta nadie. Sí, pero el Estado, YPF, no sé qué servicio, porque hay nafta. Son decisiones estratégicas respecto de inversiones que, si es la pura lógica de la extracción de dividendos de parte de una compañía petrolera, uno puede necesitar como país tener un plan de desarrollo e incidir en una compañía petrolera, nada menos. ¿No? ¿Y salud y educación? ¿Está bien que el Estado invierta en salud y educación? Son temas para discutirlo, ¿no es cierto? Si el Estado lo hiciera bien, de golpe sería discutible. ¿La universidad? Es lo mismo que educación. Educación es la universidad, Sí. espero. ¿Qué haría con la universidad? La universidad pública. Es un tema demasiado grande e importante como para discutirlo en 3 minutos que nos quedan. Pero puede tener un título. Yo, por ejemplo, escribí ayer de que la universidad pública debe ser paga. El Estado debe cobrar por la universidad. Debe dar becas. ¿Ok? Pero debe cobrar. Y con debe la cobrar salud, porque la educación es un bien de consumo y también. con la salud pública. Y la salud pública lo mismo. Dentro de lo posible se debe cobrar. Hay muchos usuarios de la salud pública. ¿Tenemos que soportar a los rusos que vienen a tener hijos acá? No sé. A mí me parece que no. Pero es un tema para discutirlo. Hay países vecinos. ¿Es lo mismo? No sé. Por supuesto que no vas a dejar a nadie tirado en la calle, eso es obvio, pero eso no es un tema de salud pública. Eso alcanza también a un sanatorio privado. Nadie puede quedarse en la calle tirado. Pero ¿tiene el Estado que ofrecer el producto o tiene que el Estado hacerse cargo del costo del producto, que es distinto? ¿Por qué el Estado tiene que fabricar nafta en lugar de zapatillas? No sé. Porque sin combustible No sé, pero es que no es sin combustible, el sector privado fabrica combustible. En todo el planeta el sector privado fabrica combustible. Pero acá pasó cuando privatizaron, sobre todo incluso durante el periodo de Kirchner, que entró un privado maximizando ganancias, sacó todos los dividendos y el país después a la corta, a la larga, si no haces las inversiones estratégicas que necesitas, si lo único que haces es sacar dividendos, te quedas sin la compañía. El sector privado no te va a hacer las inversiones si el sector público le controla los precios, de eso no te quepa la menor duda. Eso no te quepa la menor duda. Pero la salud sí le paga, ¿eh? Cuando uno tiene una obra social o una prepaga y va a un hospital público, el hospital público registra esa visita y reclaman la plata de eso. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿A los rusos les cobran? No sé. Carlos, Pero- ¿y jubilaciones? ¿Qué haría con las jubilaciones? Es tarde para acordarse, ¿no? Ya hubo un sistema. Yo tenía plata en ese sistema como $200.000 y me lo sacaron. Y ahora me dieron una jubilación del ANSES. ¿Qué sé yo? En este momento es medio tarde. ¿Sabes cuál es el problema de las jubilaciones? ¿Querés que te diga? Si pones un sistema privado de jubilaciones, de capitalización, yo haría que toda la plata de los aportes fuera al extranjero. Por un problema de riesgo sistémico. ¿Y con qué se le paga a los jubilados actuales? Claro, esa es la transición, ese es el problema. Yo no hablé de eso. Ahora, ¿con qué le pagás a los jubilados actuales ahora? Ahora no le pagás a los jubilados pero actuales sí, con sus pero sí, aportes. Ahora le pagás con Una parte sí. Con el tesoro, sí, una parte. Una pero parte nada sí. más. Pero en la idea de la reforma del Estás Estado. hablando de la transición. Pero la idea- transición, el problema es la transición. Sí. Cuando se estaba haciendo la transición de las AFJPs, no se aguantó la transición y las estatizaron Pero esa y se quedaron con la plata. Y la plata está todavía en el Fondo de Garantía Sí. de La Sustentabilidad. FJP daba pérdida y te cobraba comisiones astronómicas. Sí, ya sé, estaba mal hecho. Sí. Hay que hacerlo bien. Si lo hiciera, pero no te estoy diciendo que lo hagas, te digo, es un problema. Es un problema. Lo tienen en Francia, lo tienen en Estados Unidos, lo tiene todo el mundo. Sí, sí. ¿Ok? Sí. ¿Y los planes sociales? No sé. Sí sé. Los planes sociales no existían, aparecieron. Yo te haría la pregunta a vos, ¿por qué aparecieron? Ahora los tenemos. ¿Y qué Ahora hacemos? los tenemos. ¿Y qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Hay que hacer que vuelvan a ser lo que eran, o sea, nada. ¿Ok?
¿Okay? ¿En qué Pero plazo? ¿cómo haces para que vuelvan a hacer nada? ¿Por qué aparecieron? Por el populismo. Aparecieron por el populismo y por la crisis del 2001, supongo. Me dirás que Menem tendría algún plan social. Supongo que algún plan social debe haber. Al fin y al cabo siempre puede haber una persona en situación de indigencia en cualquier gobierno, en cualquier país, desarrollado o subdesarrollado. Eso sí, pero no masivos como hay en la Argentina. Los planes sociales masivos surgieron hace algunas décadas, un par de décadas. Y es fácil crearlos. Y es difícil, muy difícil, deshacerlos. ¿Qué porcentaje del PBI son los planes sociales? No sé. Pero es importante eso. Por supuesto. De saber el dato para saber si es un problema serio en términos macroeconómicos o no, porque tal vez no sea un problema serio en términos macroeconómicos si el dato es chiquito y están planteando eliminarlos cuando no es un problema serio, o tal vez sí lo sea, bueno, pero yo te el dato diría, económico... Bueno, yo te diría, cuando se fue Menem, el gasto público consolidado, nación, provincias y municipalidades es pero 8 puntos más está alto bien. ahora que cuando se fue Menem. Pero no Supongamos tiene que ver. cuando se fue Menem Pero no tiene había que planes ver. sociales. Pero no tiene que ver. Y ¿Cuánto todo de el eso son los aumento de planes gasto sociales? público fue en planes sociales. 8%. Todo el aumento de gasto público fue en planes Supongamos. sociales. No es ¿Cómo? 8% del PBI. Es un máximo, es un máximo. Pero ¿cómo supongamos? Te estoy así, bueno, así proceden los economistas. Cuando No, no pero sé el hay un número, dato. si no sé el número, te estoy Pero está diciendo el que no número. tengo el número. ¿Pero vos te crees que mi cerebro es el disco duro de la computadora? No. Yo no soy consultor. Está bien. No soy consultor. No. Pero está pensando un país siendo jefe de asesores de un... No, voy a ser el jefe de asesores en el mes de diciembre si Milei gana. Bueno, pero lo debe estar pensando. No es que... Sí, pero pensar no quiere decir tener los números en la cabeza. Está bien. ¿Vos lo tenés? No, bueno, hacés preguntas vos. Pero yo no, te vuelvo a repetir, no soy el disco duro de una computadora. Pienso un modelo de país. Y te estoy dando maneras de llegar a ese número. Si cuando se fue Menem no había planes sociales y el gasto público Pero consolidado subió 8 puntos del PBI, el máximo que pueden ser los planes sociales, yo te diría debe ser 8 puntos del El PBI. máximo. O sea, todo el incremento... Pero yo creo que es menos. todo el incremento del Mucho déficit. Yo creo que es menos. Pero son personas. Son personas. No es obra pública. Vos la obra pública la podés parar. El gasto público en planes sociales no lo podés parar de un día para el otro porque son personas que comen. Y eso es pensar lo que te estoy diciendo. Pienso. ¿Ok? Distingo entre obra pública y personas. Pero la obra pública la pararían toda, eso dijo Milei. Eso dijo Milei, no lo dije yo. No, por eso. Pero trabajan juntos. Yo no creo que puedas parar toda la obra pública. Debe haber muchas obras públicas que están en mitad de ejecución, que si las parás, perdés todo lo que hiciste. Y hay otras obras públicas que están planeadas y las podés parar porque no gastas nada parando. Eso requiere un trabajo de ingenieros, en fin.